Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este su programa Tercer Debate. En el programa de hoy vamos a pasar revista a lo que es el proyecto de ley de lucha contra la corrupción, el documento que inició su discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, esto es Tercer Debate. Y para abrir esta mesa de discusión ya está con nosotros la asambleísta por el Movimiento Alianza País, Carla Chávez. Carla Chávez, abogada, asambleísta por Los Ríos por el Movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y para completar la discusión, ya nos acompaña el legislador por el Movimiento Creo, Marcelo Simbaña. Marcelo Simbaña, auditor, asambleísta por Imbabura por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Esta tarde, o más bien esta mañana, arrancó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional la discusión del informe para primer debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Este documento que es elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La presidenta de la mesa legislativa, Marcela Aguiñaga, expuso algunos elementos. Vamos a revisarlo en contexto. La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, expuso el objetivo del proyecto de ley. Evitar, bajo cualquier consideración, la impunidad. Y que la propuesta reforma a 6 normativas. Al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de la Contraloría General del Estado, a la Ley de Servicio Público, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Explicó que para delitos como peculado, enriquecimiento ilícito o concusión en la etapa de indagación previa, ya no se requerirá informe de Contraloría. Lo que no se puede hacer en este momento, en la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, es formular cargos en la etapa ya procesal que se llama instrucción fiscal. Estamos dando un paso más allá. Pero que eso no sea medida dilatoria para que la mano de la justicia, la mano del pueblo llegue. Luis Fernando Torres felicitó la iniciativa, aunque agregó que la corrupción no terminará con una reforma legal. Vamos a combatir la corrupción para que los corruptos sean procesados y sean sancionados. En ningún organismo de control puede existir y pueda participar ningún pariente. Patricio Donoso mostró su respaldo a la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Porque es público y notorio que aquellos que han denunciado actos de corrupción han sido y están siendo perseguidos. Es que eso es inaudito. Durante el debate parlamentario también se mencionó la sanción al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por su supuesta participación en el delito de asociación ilícita dentro de la trama de Odebrecht y la consulta popular. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos elementos de lo que es el primer debate de este proyecto de ley de lucha contra la corrupción, cuya discusión no se terminó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión apenas fue suspendida y se retomará en los próximos días. Pero vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Carla Chávez, bienvenida a Tercer Debate. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para mí siempre es agradable estar aquí compartiendo esta entrevista o este debate con compañeros asambleístas. Gracias, asambleísta. Legislador Marcelo Simbaña, bienvenido a los medios legislativos. Muchísimas gracias, un gusto compartir y siempre las órdenes. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Muy bien, gracias, asambleístas. Les recuerdo también, la señal es retransmitida por la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Asambleísta Carla Chávez, ¿cuál es la primera impresión que le da este proyecto de ley que inició su discusión, como ya lo hemos señalado aquí en el Palacio Legislativo? Bueno, lo primero que debemos entender es que la corrupción es un problema global y estructural.
A la corrupción hay que combatirla de manera frontal, hay que combatirla, perseguirla y sancionarla con la mayor rigurosidad de la ley. Cero impunidad y cero tolerancia a la corrupción. Es por eso que yo quiero que me permitan decirles aquí algunas cifras, algunos datos al respecto. Revisemos varias cifras como los resultados que tenemos del Barómetro Global de la Corrupción dado en el 2016, publicado por Transparencia Internacional, donde se señala que 1 de cada 3 ciudadanos piensan que la corrupción es uno de los principales problemas de su país. El 53% de los encuestados considera que su gobierno está haciendo mal las cosas en la lucha contra la corrupción. ¿El actual gobierno? Estamos hablando de las cifras que da a nivel regional, a nivel internacional, a nivel mundial, el Barómetro Global de la Corrupción en el 2016. Y 3 de cada 5 personas piensan que las clases económicas dominantes, y esto es importante decirlo, tienen demasiada influencia sobre las decisiones gubernamentales. Y el 30% de los consultados temen represalias si se atreven a denunciar la corrupción. Con esto quiero demostrar que la corrupción es global, es mundial y tiene un grave problema estructural. Pero, asambleísta, vamos aterrizando al territorio ecuatoriano. ¿Cuáles son, o más bien, cuál es el mensaje que intenta dar la Asamblea Nacional para un poco revertir estas cifras que usted ya las ha señalado? Bueno, justamente hoy, en el primer debate de este proyecto de ley muy importante, que es el proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Siempre lo hemos manifestado que este es un proyecto de ley de carácter sancionatorio y punitivo. ¿Más no preventivo? No es preventivo. Este proyecto de ley es sancionatorio y punitivo. Tiene reformas, en su mayor parte, al Código Orgánico Integral Penal. Este proyecto de ley también responde al clamor ciudadano, y ahí estamos aterrizando lo que usted manifestaba, ante determinados focos o casos de corrupción que nos han conmocionado y nos han alarmado, casos que conocemos todos los ecuatorianos, como caso de Brecht, como caso Petroecuador. Muy bien, asambleísta Marcelo Simbaña, vamos con usted. Entonces, varias cifras se han expuesto ya a nivel regional, en donde se señala que al menos 1 de cada 3 ecuatorianos señala que la corrupción es uno de los problemas que aqueja a nuestra sociedad. Y también se ha dicho que el primer mensaje que envía la Asamblea Nacional para combatir este mal es este proyecto de ley. Y se ha dicho también que es sancionatorio y más no preventivo. ¿Por qué sancionatorio y por qué no trabajar en el área de la prevención? Bueno, realmente, primero creo que es importante que la Asamblea Nacional dé un mensaje transparente, claro, que la voluntad de 137 asambleístas, olvidándonos de la bandera política a la cual pertenezca cada uno de ellos, están dispuestos a luchar frontalmente contra la corrupción. Muestra de ello es que se han presentado iniciativas de reforma de múltiples asambleístas, de tendencias distintas, de movimientos políticos distintos y de diferentes bancadas. Entonces creo que este mal endémico que aqueja a la sociedad ecuatoriana está siendo realmente lacerante, preocupante, y creo que la voluntad política de combatir y de luchar existe. Es por ello que el día de hoy hemos mantenido el primer debate a este proyecto de ley. Pero, tratando su tema específico, estamos hablando por una parte que es punitivo y por otra parte que también la ley, la legislación tiene que abordar el tema de prevención, y creo que es fundamental y necesario. Pero la característica de la legislación ecuatoriana es esa, lamentablemente, desde la Constitución de la República del Ecuador hasta aterrizando a todas las normativas y leyes pertinentes que tenemos en este momento, es esa la característica, la punidad y no la prevención. Creo que debemos desarrollar leyes más desarrollistas y no tanto punitivas, o sea, trabajar más en la prevención y no en el tema de sanción. ¿Endurecer las penas ayudaría a combatir este mal? En absoluto. Endurecer las penas, voy a poner un caso muy práctico, la ley de tránsito. La ley de tránsito. Anteriormente no era tan rigurosa como ahora. Se aumentó drásticamente las penas y qué cosa más curiosa, aumentaron los accidentes de tránsito. Qué cosa más curiosa. Lo que quiere decir que aumentar las sanciones, o sea, hacerle más drástica y más punitiva las leyes,
no solucionan De hecho, absolutamente los accidentes nada. de tránsito es la segunda causa de muerte en el país, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud la está tratando de considerar como una pandemia a nivel mundial. Entonces realmente no es la solución. O sea, aumentar las penas no es la solución. La prevención, pienso yo, que es el camino a seguir. Es por ello, y disculpe que de pronto me salte un poco, es por ello que una propuesta, yo presenté también un proyecto de ley al respecto, ¿no? El mismo que no fue tomado en cuenta, lastimosamente, en los antecedentes del informe de la comisión, lo menciona, pero en el tratamiento nunca lo toma en cuenta. Lamentablemente, pero ya estuve conversando con algunos actores de la comisión y obviamente en un futuro va, y para tratar el tema de la prevención. Realmente hay una propuesta específica en el tema de la prevención que creo que es necesario, fundamental y indispensable que la administración pública trabaje con sistemas de gestión anticorrupción. En países como Perú, como Chile, ya están implementando sistemas de gestión. Y precisamente creo que porque uno de esos temas se trabaja importante y se desarrolla dentro de este proyecto de reformas. Asambleísta Carla Chávez, vamos a empezar con usted. El primer punto de este informe que fue analizado acá en el Pleno de la Asamblea Nacional habla sobre la pérdida de derechos de participación y en la parte argumentativa el informe señala que será por un periodo determinado dentro del cual se suspendan los derechos de participación para los casos de delitos señalados en esta propuesta. Conclusión, precisamente, también se habla en los delitos, o más bien, cuando se violente los delitos contra la administración pública. ¿Por qué, o más bien, por cuánto tiempo se podría inhabilitar a los ciudadanos que incursen en este delito? Bueno, en primer lugar, antes de contestar a su pregunta, sí quiero decirles y manifestarles que no podemos caer jamás en el populismo penal, que es justamente la concepción errónea que se tiene cuando se cree que endureciendo las penas o sanciones se va a erradicar el cometimiento de un delito. Somos claros que eso no ha sucedido. Hay ejemplos claros, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados que tienen la pena capital o la pena de muerte y hemos visto que no se han reducido los delitos. Estados Unidos, por eso, tienen penas de muerte, penas capitales, y la gente sigue cometiendo delitos. Entonces, creemos firmemente que no se puede caer en el populismo penal, pero sí creemos que se tienen que tener penas que sancionen y que no dejen en la impunidad el cometimiento de delitos contra la administración pública. Pero ahí entonces, asambleísta, y regreso a la pregunta, ¿no se estaría encaminando por esa vía cuando hablamos sobre la suspensión de los derechos por un tiempo determinado dentro del cual se suspendan precisamente los derechos de participación para los casos señalados? Y los delitos ya los encontré. Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Bueno, este proyecto de ley presenta reformas a 5 cuerpos jurídicos. Entre esas reformas están las reformas al Código Integral Penal. Está, como usted lo acaba de decir, la suspensión de los derechos de participación para los delitos contra la administración pública como peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo, concusión, cohecho, y es de 10 a 25 años para los sentenciados por delitos, como lo acabo de mencionar, los delitos que acabo de mencionarle, contra la administración pública. Sí, estos son justamente los delitos que constan en el artículo, como lo acabo de mencionar, en el artículo que dice el COIP, hasta 25, de 10 a 25 años. Asambleísta Simbaña, cuando hablamos de derechos de participación, ¿no estaríamos dejando de lado los otros delitos, o más bien los otros derechos que gozan los ciudadanos de elegir y ser elegidos, por ejemplo, que están consagrados en la misma Constitución? Bueno, aquí primero hay que ser específicos, ¿no? De los derechos que está hablando esta propuesta son de los derechos políticos. Puntualmente. Pero en el documento señala de los derechos de participación, señala. Sí, pero políticos, los derechos de participación política, ¿sí? Entonces hay que ser un poco específicos, ¿no? El tema de elegir, ser elegido, o sea, de ser candidato a elección popular, ¿sí? Exactamente eso. En la legislación actual tenemos esa legislación que limita hasta 25 años. La propuesta es ir mucho más allá. Pero aquí, ojo, cuidado.
El tema de la participación, si bien es cierto, está limitando a los actos políticos, pero aquí también hay que ser específicos. A ver, cuando hablamos de los delitos, sí, asambleísta. Hay que ser específicos, porque no podemos, tenemos que delimitar esos derechos políticos, porque si hablamos de derechos políticos, también estamos hablando de que el señor Juan Pío Ahue no tiene derecho a participar en una asamblea del barrio. Ahí se lo estaría restringiendo. Entonces hay que ser específicos, hay que ser muy cuidadosos con eso. Ojo, si bien es cierto, también hay que tomar en cuenta que estos derechos políticos se los pierde cuando haya una sentencia en firme. Sentencia penalmente ejecutoriada, condenatoria y ejecutoriada. Claro, en firme. Pero también hay que ser específicos en qué tipo de casos de participación política se ejecuta esta iniciativa. Porque yo creo que es injusto que el señor Juanito no le pueda participar en una asamblea del barrio, o que no pueda dirigir una carta de recomendación al señor alcalde por tal situación. O sea, por allí creo que no viene la situación y más bien hay que delimitar y ser bastante específicos con el tema de los derechos políticos. El artículo 64 de la Constitución establece con claridad cuáles son las causales para la pérdida de los derechos de participación. Y son 3, en los casos determinados en la ley, cuando existe interdicción judicial mientras subsista y cuando existe sentencia penal condenatoria ejecutoriado mientras subsista también. Es decir, que cuando hablamos de que estas reformas que se presentan al COI para la suspensión de los derechos de participación, estamos hablando de los 10 a 25 años, pero justamente cuando haya la sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Pero cuando estamos hablando de los derechos de participación políticas, estamos hablando en el ámbito público. Política pero pública. En el ámbito privado, por ejemplo, en una asamblea del barrio, como señaló el asambleísta, ¿qué va a pasar allí? Tenemos que ser específicos. ¿Qué va a pasar con esa diferencia, sobre todo? Bueno, estamos hablando de participación pública en general. No podrá participar en ningún otro evento, por ejemplo, para ser presidente del barrio, siguiendo el ejemplo del asambleísta Simbaña. En tal caso, pues debería acogerse la sugerencia, por eso es el primer debate, para acoger las observaciones y sugerencias que tengan los compañeros asambleístas, los señores y señoras asambleístas, para poder incorporar estas observaciones y poder aprobar como se necesite la ley. Asambleísta Simbaña, este elemento no lleva un poco hacia atrás a pensar lo que ha sucedido con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y lo que se apunta es precisamente aquello. Por ejemplo, una persona que ha recibido una sentencia, si en el caso de el señor Jorge Glass, si bien su sentencia todavía no está penalmente ejecutoriada, porque existen todavía varios elementos o recursos que sustanciarse, pero por ejemplo, si la justicia en este caso decide finalmente señalar que sí, que el señor Glass ha sido sentenciado por el delito de asociación ilícita a 6 años de cárcel y se ejecuta la sentencia como tal, no podrá participar en lo futuro en ningún ámbito político. ¿Va encaminado, apuntado hacia ese elemento, por ejemplo? Realmente la lucha contra la corrupción va direccionada a eso, ¿no? A que podamos tomar acciones concretas y acciones que que sean específicas para los delitos contra la administración pública. Realmente, si hacemos un análisis social de lo que significa la corrupción, y si estábamos hablando de que la corrupción impide, por efectos de la corrupción, los recursos se desviaron y esos recursos impiden a seguir haciendo obra pública, a seguir invirtiendo en salud, en educación, ¿sí? Y que a la final ese tema, ese grave daño le afecta a toda la sociedad. Entonces, yo pienso que estos funcionarios o estos malos funcionarios que debidamente fueron comprobados en el cometimiento de estas acciones, yo pienso que es realmente fundamental que el señor no vuelva a participar. Pues yo creo que ningún ciudadano, si le pregunta, vea, este señor fue condenado por peculado, ¿usted considera que debe seguir participando en la vida política del país? ¿Ya ha cumplido su sentencia? ¿Ya ha pasado el tiempo en prisión y ya ha cumplido su sentencia? ¿No tiene el derecho a rehabilitarse este ciudadano? Realmente pienso que sí se debe tomar en cuenta la rehabilitación.
Y creo que en algún punto de la transitoria se debe tomar en cuenta algún tipo de excepción, ¿sí? Si bien es cierto que se ha hablado que la participación se debe limitarse de por vida, perfecto, bueno, que se limite de por vida, pero tiene que haber una transitoria, exceptuando en caso de que el señor se compruebe con algún tipo de mecanismo que ha tenido una incidencia positiva en la sociedad, que ha sido rehabilitado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por eso digo que el marco legal vigente en el Ecuador, nos preocupamos solo del aspecto punitivo. ¿Y por qué no nos preocupamos del aspecto del ser humano? Del enfoque preventivo, sobre claro, todo. Y del enfoque preventivo también. Muy bien, asambleísta Carla Chávez. Sí, entre las reformas del COIP sí hay la inhabilidad, la que se está en la propuesta de la Comisión para ejercer cargo público a perpetuidad, es decir, de por vida. La muerte civil. Exactamente, entonces esto sí es de por vida a los sentenciados que tengan pues condenatoria penal ejecutoriada. Entonces ahí sí es de por vida, perpetuidad. Eso sí consta en las reformas. Como inhabilidad para ejercer un cargo público o dignatario de elección popular. Y entonces vamos al siguiente punto, la denominada muerte civil. Actualmente y en el Ecuador, en la coyuntura se observa una propuesta, o más bien una consulta popular, en donde la primera pregunta precisamente busca aquello: la muerte civil para los funcionarios públicos, en este caso que hayan recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada, precisamente inmersos por estar dentro de un caso de corrupción. ¿Se está adelantando la Asamblea Nacional a la consulta popular? Bueno, es verdad, es una realidad que dentro de las preguntas, en la primera pregunta de la consulta popular y en sus anexos, porque está en los anexos de la primera pregunta, constan varias propuestas que nosotros estamos hoy debatiendo en la Asamblea Nacional. ¿Se están adelantando a la consulta popular? Sí, nos estaríamos adelantando a la consulta popular porque es competencia legislativa. Nosotros no podemos quedarnos y no actuar. Nosotros tenemos que cumplir con nuestras competencias, que es legislar, crear leyes. Habían varias propuestas de varios señores asambleístas que nosotros teníamos que darle trámite. A pesar de que gane supuestamente el no, o podría ganar el no, ya se está tramitando este proyecto de reformas. Está tramitándose y pues esperemos lo que pase el día 4 de febrero en la consulta. Creemos que ampliamente va a ganar el sí. Más que todo, yo creo que el pueblo ecuatoriano está consciente de que alguien que defraudó la confianza que fue depositado en ellos a través del voto popular o defraudó la confianza en el ejercicio de un cargo público, apropiándose los recursos del pueblo ecuatoriano, tiene que ser sancionado y de manera drástica y dura. Por lo tanto, yo creo que va a ganar ampliamente esta pregunta y lo que, como dice la ley, se proclaman los resultados oficiales, se publica en el registro oficial y pues estas reformas que estamos hoy tratando no podrían tratarse, pero tenemos varias otras propuestas que no constan en la consulta popular. Bueno, todavía estamos en periodo electoral, así que todavía se permiten esos comentarios de asambleísta. Legislador Marcelo Simbaña, otra de las iniciativas que consta en este proyecto de reformas habla sobre la prohibición para celebrar contratos con el Estado. ¿En qué consiste? Esto es realmente algo que era necesario incluir. ¿Por qué? Porque no es lógico que tanto personas privadas como jurídicas sigan celebrando contratos con el Estado si se les ha comprobado los delitos de corrupción. Pues. Es realmente ilógico que si tanto una persona natural como jurídica ha tenido problemas y tiene sentencias ejecutoriadas por delitos de corrupción, siga trabajando con el Estado como contratista. O sea, yo realmente creo que esto tenemos que sancionar y tenemos que delimitar a que todas las personas naturales que hayan tenido sentencia penal por este tipo de delitos no puedan seguir teniendo contratos con el Estado, o sea, contratistas públicos. Asambleísta, cuando hablamos de este punto también nos podemos referir a las personerías jurídicas y quiero referirme hay otro punto también, hay otro punto que habla del Brecht, por ejemplo, hay otro punto que habla la situación que develó toda esta trama de corrupción dentro del caso de Brecht. ¿Puso también en evidencia algún vacío legal en la legislación? Claro, es por eso que se complementa, en otro punto, es por eso que se complementa también que tienen que ser responsables las instituciones que fueron incluidas o inmersas en tramas de corrupción, por poner un ejemplo.
Entonces realmente se hace más extensivo y se hace más específico, que no solo sean las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Entonces se hace más extensivo, se amplía más el campo y se hacen responsables a otros elementos también. Asambleísta Carla estas Chávez. reformas contienen justamente las penas para los representantes legales de las personas jurídicas, justamente cuando están participando o están inmiscuidos o están relacionados con delitos contra la administración pública, porque hay que ser claros en esto. Las redes de la corrupción son tentáculos oprobiosos que contaminan las instituciones públicas, pero que también corroen a las personas naturales y jurídicas del sector privado. Es decir, que es sumamente importante esto tenerlo claro. No hay corrupción en el sector público sin una especie de pacto colusorio con el sector privado. Tan corrupto es el que coima como el que recibe la coima. Por lo tanto, era importante establecer e incorporar esta reforma al COIP. Correcto, asambleístas. Nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos todavía tenemos algunos elementos que los vamos a ir desarrollando. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Sigan con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate. Como habíamos anticipado, hoy inició el primer debate de este proyecto de ley de lucha contra la corrupción y la ponente de este proyecto de ley es la asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Vamos a ver parte de la argumentación de la legisladora. Lo que no se puede hacer en este momento en la vigencia del Código Orgánico Integral Penal es formular cargos en la etapa ya procesal que se llama instrucción fiscal. Estamos dando un paso más allá, permitiéndole que se hagan y se formulen cargos, aun cuando no se cuente con el informe de la Contraloría, pero que en el momento del dictamen acusatorio debe constarse con este informe. Bien, amigas y amigos, la asambleísta Marcela Aguiñaga hacía referencia al requisito de procedibilidad que hace una reforma igualmente en materia legal esta iniciativa. Y en lo que señala es sobre todo que muchas propuestas sugieren la eliminación del requisito de procedibilidad para el inicio del proceso legal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Asambleísta Carla Chávez, ¿en qué consiste? ¿Nos puede explicar en qué consiste este requisito de procedibilidad? Bueno, actualmente para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se necesita el informe previo de la Contraloría para dictar instrucción fiscal, la cual es diferente a los que algunos actores han manifestado en la Comisión de Justicia y aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, que se necesita el informe previo de Contraloría para iniciar una indagación previa o para una investigación preprocesal penal, lo cual es falso. No es necesario documento. No es necesario el informe previo de la Contraloría para poder hacer la indagación previa ni la investigación preprocesal penal. Lo que se requiere ahora, y eso sí es importante, que actualmente se necesita para poder iniciar la instrucción fiscal el requisito de procedibilidad. ¿Qué es lo que ha hecho la comisión? Acogió la propuesta del doctor Enrique Pazmiño, defensor público, que ha hecho un planteamiento mixto, es decir, que lo que se requiere en estos momentos es el informe de la Contraloría General del Estado para fundamentar la acusación fiscal. Es que cuando el fiscal tenga que acusar, ahí pedirá el informe previo de la Contraloría. ¿Y por qué los pasos previos entonces? La Fiscalía, para que la gente nos entienda, la Fiscalía puede iniciar estas investigaciones, indagar sin necesariamente tener este informe de la Contraloría que acuse o que por lo menos tenga los elementos previos para acusar a un funcionario público. Aquí hay que ser claros, ¿no? Primero que este tipo de procedimiento únicamente es para estos dos tipos de delitos, peculado y enriquecimiento ilícito, primeramente. Segundo, entonces con esta iniciativa, ¿qué es lo que se pretende? Que ya no exista el informe previo para empezar la investigación, ya no se necesita.
sino, pero sí es requisito necesario e indispensable cuando el fiscal quiera acusar. En ese momento sí. Como sustento para la acusación fiscal. Obviamente. No para la cuando el fiscal fiscal. él encontró indicios de responsabilidad penal en sus investigaciones, ¿no? Entonces él decide ya acusar, que es la otra etapa. Decida acusar. Entonces ya para acusar es necesario e indispensable el informe de Contraloría, como un elemento adicional, que es lógico y es hasta lógico y racional, el elemento adicional. Asambleísta Carla Chávez, si bien en el informe ya se señala que no es necesario mantener este documento, este requisito de procedibilidad, contrario a lo que se cree, estoy leyendo de forma textual, es un dictamen de la Corte Nacional de Justicia quien en base a sus facultades ha determinado que, según la Constitución, esta es una atribución o una competencia de la Contraloría General del Estado y que la misma no impide el ejercicio de las competencias de la Fiscalía General del Estado llevar a cabo sus investigaciones. Que quede claro. Si bien ya la legislación establece que no es un requisito indispensable, ¿por qué hay que señalarlo tal cual? ¿Existe tal vez alguna creencia? ¿Uno podría suponer aquello? Porque hemos escuchado últimamente, y estuvimos escuchando una ponencia en la Comisión de Justicia y también en el Pleno aquí de la Asamblea, actores pues que vinieron a decir que no podían iniciar indagación previa, ni podían hacer la investigación preprocesal penal porque necesitan el informe previo de la Contraloría, lo cual no es verdad, lo cual es falso. O sea, para poder hacer indagación previa se puede hacer sin este informe previo de la Contraloría. También es importante aquí manifestar que hay una reforma también en esta propuesta de ley que se está haciendo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es decir, cuando la Contraloría General del Estado determine indicios de responsabilidad penal por peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo, debe remitir dicho informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía en un máximo de 15 días. Y esto es importante anotarlo porque mire, la corrupción no solamente es a nivel del gobierno central, la corrupción también se da en gobiernos seccionales y te tiene que combatirla en todos los niveles. La corrupción hay que combatirla a todo nivel, tanto en el sector público como en el sector privado. Por lo tanto, es importante que se le dé un plazo a la Contraloría para que pase esta información a la Fiscalía y también hacer un seguimiento en la Fiscalía porque también hay informes que con indicios de responsabilidad penal que guardan, pues están en el sueño eterno en algunos cajones de los fiscales y eso también nosotros tenemos que comenzar a pedir información. Pero asambleísta, ¿y qué sucede? Y aquí me remito a los hechos. Se conoce que el excontralor Carlos Polit, por ejemplo, cobraba coimas para no sacar los indicios, para no presentar estos informes, o más bien, darlos, si se quiere, la vuelta, y que estos informes no tengan ningún vicio, no estén manchados legalmente. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo este proyecto de ley va en contra de estos elementos que se pusieron en evidencia tras precisamente los elementos de fiscalización que se los llevó en contra del excontralor Polit? Bueno, una vez más, creo que todos coincidimos que es urgente iniciar el rearme ético y moral de la sociedad y del Estado ecuatoriano. ¿De la comisión, dice usted, asambleísta? El famoso consejo. Consejo de Participación. Ya vamos a hablar de aquello. Claro, porque discúlpeme que le interrumpa, ¿no? Con todo el respeto que se merece. ¿Quién nombró y nominó al fiscal? ¿Quién nombró y nominó al contralor? Fue el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por ahí viene la solución de los problemas. Entonces, necesitamos gente proba, gente honesta, que tenga experiencia dirigiendo las instituciones de control del Estado. Muy bien, asambleísta, nos vamos a detener ahí porque para no salirnos de este tema, la asambleísta Soledad Buendía precisamente hizo una argumentación hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional referente a este tema. Vamos a ver las declaraciones de la asambleísta, o las argumentaciones más bien, de la asambleísta Soledad Buendía. La muerte civil es fundamental que además se busque recuperar y que existan herramientas para la recuperación de esos recursos. Y el artículo señala, inhabilitar y prohibir que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de asambleístas, ministros y ministras de Estado, secretarios y secretarias de Estado, titulares de las funciones del Estado, alcaldes, prefectos, concejales,
presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de la República no podrán ocupar cargos directivos en ninguna institución pública. No podrán ocupar cargos en el jerárquico superior de ninguna institución pública. Estarán inhabilitados no solo para contratar, sino para participar y ser miembros de cuerpos colegiados en todo el sector público. Estarán inhabilitados para participar en concursos de méritos y oposición en la función judicial. Ahí están entonces las argumentaciones entregadas y las propuestas presentadas por la asambleísta Soledad Buendía. Asambleísta Marcelo Simbaña, usted nos dice que no está de acuerdo con esta iniciativa. ¿Quién estaría de acuerdo que un familiar, tengo yo un primo, es ministro, ¿no? Tengo mi primo que es ministro y el señor lo sentenciaron por peculado. Perfecto. O sea, porque el señor es ministro, yo no puedo ser funcionario público. Porque el señor es ministro, porque el señor fue sentenciado siendo ministro por delitos de peculado. No puedo participar, siguiendo a mi primo. O sea, realmente aquí hay que tomar en cuenta la visión de la Constitución de la República, y en la Constitución de la República dice, hay otros elementos. Entonces, si vamos a incorporar el tema de la participación o prohibir la participación en la función pública de parientes, de familiares por delitos de corrupción del X o Y personaje, realmente va a ser un problema social que tendremos que lamentarlo en futuro todos. Pero ¿qué pasa? La iniciativa de pronto tiene su asidero en la lucha contra la corrupción. Perfecto, sí, la iniciativa. Pero creo que no es lógico que terceros paguen culpas ajenas. Pero asambleísta, más que eso, escuchándole a la asambleísta Soledad Buendía, lo que se buscaba es precisamente evitar que un primo, que un hermano ocupen diferentes cargos en el espacio gubernamental, que el tío esté en un cargo, el primo en otro sector, y de alguna otra forma existe un tráfico de influencia, si se quiere. Bueno, si la iniciativa va por esa parte, de pronto es lógica, pero si la iniciativa va por la parte de que si a Juanito X se le acusó o se lo sentenció por peculado, entonces porque el Juanito X se le sentenció por peculado, el primo de Juanito X no puede ser funcionario público. Entonces, realmente hay que ser más específicos en ese tema. Realmente, o sea, es un tema bastante delicado y hay que hacer muchas puntualizaciones al respecto, porque no es justo que una tercera persona pague por los delitos de otro. Es como decir, mi hermano es delincuente, y porque mi hermano es delincuente a mí también tienen que judicializarme o limitarme en mis derechos de participación en la vida política o pública. Me parece que la propuesta de la asambleísta Soledad Buendía iba por el otro sentido. Vamos a recoger los criterios de la asambleísta Carla Chávez. Bueno, no escuché nunca la propuesta de la asambleísta Buendía en la Comisión de Justicia. No fue presentada la propuesta por escrito y no pude escuchar la ponencia. Yo tendría que revisar la propuesta porque no puedo adelantar criterios. Yo creo que es importante revisar la Constitución. No podemos nosotros legislar de forma inconstitucional. Yo creo que es clara la Constitución cuando habla de los derechos de participación. Yo tengo que revisarla. Yo sí creo firmemente que no se puede culpar a terceros por el delito que ha cometido una persona, es decir, a terceros, a parientes. En realidad yo creo que hay que siempre legislar primero basadas en la Constitución, con apego a la ley y al derecho. ¿No se podría legislar en el sentido de que, por ejemplo, un funcionario se encuentre en una función del Estado y su esposo o esposa está en otra función del Estado, por ejemplo? Yo más allá veo el tema ético ahí. Yo creo mucho en la formación ética y en los valores. Por eso lo he manifestado. Es decir, es importante revisar la propuesta. Yo tengo que ver que sea constitucional la propuesta y si es constitucional se dará paso. Tenemos legislado el tema del nepotismo actualmente, ¿no es cierto? Existe el nepotismo. Dentro de una misma ¿Pero eso se regula? ¿Existe ¿Se regula en el sector nepotismo público?
Entonces, lo que hay que ampliar, ¿no? Este sistema del nepotismo, si hablamos de nepotismo. Si hablamos de nepotismo, sí existe y hay la normativa para evitar el tema del nepotismo en las instituciones públicas. Ahora, si queremos ampliar el tema del nepotismo más allá a ciertos grados de consanguinidad, lo podemos hacer, ¿sí? Pero para evitar que familiares de ministros también estén en otras funciones públicas, etcétera, etcétera. Lo podemos ampliar, sí, pero realmente vinculados con el tema del nepotismo, ¿no? No ampliarlo más allá o limitarnos o extralimitarnos más allá de lo que ya tenemos actualmente en la Constitución. Asambleísta Carla Chávez. Yo considero importante la participación activa y protagónica de la sociedad civil. La responsabilidad de la sociedad civil radica justamente en empoderarse de los temas y en la importancia que tienen las veedurías ciudadanas como mecanismos de control. La corrupción y la ciudadanía se oponen entre sí, son antagónicas. A más ciudadanos o a más ciudadanía como tal, habrá menos corrupción. Por lo tanto, yo creo que hay que mejorar los sistemas de mecanismos de control a través de las veedurías. Es por eso también que se propone una reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente haciendo que se regulen y se tomen en cuenta las denuncias que existan sobre algún delito que se cometa contra la administración pública. Se otorga competencias, y esto es importante, en la ley, el Consejo de Participación Ciudadana, en esta propuesta que se está dando para brindar acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presenten denuncias por casos de corrupción. Asambleísta Carla Chávez, no nos vamos a salir de ese tema porque precisamente se habla del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. A propósito de aquello, el legislador Patricio Donoso hizo algunas precisiones aquí en el Pleno de la legislatura. Que en el artículo 5 de aquella ley hace referencia, el proyecto me refiero, a que deberá haber para aquellos que denuncian casos de corrupción, el acompañamiento y asistencia jurídica a los y las ciudadanas que presenten denuncias por actos de corrupción. Porque es público y notorio que aquellos que han denunciado actos de corrupción han sido y están siendo perseguidos. Es que eso es inaudito. Los pájaros disparando contra las escopetas. Legislemos en ese sentido, colegas legisladores, todos, de todos los partidos y movimientos políticos, con decisión, con valentía. Asambleísta Carla Chávez, y la pregunta es directa. Durante estos 10 años no se de alguna u otra forma amedrentó a las personas que buscaban acusar o por lo menos pedir a las instituciones que investiguen presuntos actos de corrupción? Si eso sucedió, sería muy lamentable. Yo creo que nosotros tenemos la obligación, y para eso fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana, para dar esa asistencia social. Su nombre lo indica, participación ciudadana, pero que sea efectiva y eficaz. Tenemos delegaciones en provincias de los consejos de participación ciudadana. ¿Cuál es el rol? También el rol es escuchar, hacer conocer, socializar los temas que se están debatiendo en la Asamblea y en otras instituciones del Estado. Entonces, no se ha cumplido con el rol para el que fue creado. Pero, y ahí por pues, ejemplo, hay una deuda fuertes que críticas, se le está dando, por ejemplo, que está quedando contra el pueblo ecuatoriano. Se me viene a la cabeza la Comisión Ciudadana que investigó presuntos actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, y el ex presidente de la República los denunció. Pablo Chambers, por ejemplo, fue denunciado ante la justicia por supuestamente afectar a la honra en contra del primer mandatario, del ex primer mandatario, por ejemplo. Siempre van a haber comisiones y comisiones. Hay también organizaciones que tienen el membrete y que quieren hacer a través de las comisiones un papel político. Yo creo que cuando uno va a fiscalizar en este rol, como nosotros, legisladores que tenemos la competencia de fiscalizar, lo tenemos que hacer de forma objetiva, basados en la verdad y en la transparencia de los hechos, sin perseguir, sin dañar la honra. Porque hay de todo, y usted lo debe saber. Así como tenemos gente realmente coproba, honesta, que quieren colaborar a través de las veedurías y participar en las comisiones para aportar al Ecuador, hay también quienes bajo el membrete de comisiones ciudadanas quieren hacer
participar políticamente. Entonces, cada quien cumple su rol y siempre vamos a estar atentos a que se lo haga, como lo he dicho, basado en la verdad y en la transparencia de los hechos. Tenemos que fiscalizar, tenemos que denunciar la corrupción, pero jamás podemos caer en la persecución. Asambleísta Simbaña, ¿cómo se brindará este acompañamiento a los ciudadanos que deseen denunciar actos de corrupción? Yo pienso que hay que empezar definiendo el objeto que tuvo crear el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la visión y el espíritu que tenía este tema en la Constitución de Montecristi cuando se lo diseñó, cuando se lo formuló y cuando se lo empezó a trabajar, era que los ciudadanos sean los que controlen a la función pública. Los ciudadanos controlando a la función pública. Ese era el objeto, esa era la visión, la misión de este famoso Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué sucede? Se distorsionó el tema porque la participación no fue efectiva, las veedurías no cumplieron el rol fundamental que era incorporar al ciudadano a los diferentes mecanismos de control que venía tramitando y tratando de fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana, y por ello se ha distorsionado el famoso Consejo y por ello que ha habido tantos problemas, ¿no? Y es por eso que le acusan al Consejo de Participación Ciudadana de haber nombrado personas no probas en los diferentes organismos de control. Yo insisto, ¿cómo se va a brindar este acompañamiento a la ciudadanía? Las competencias para dar el acompañamiento y asistencia jurídica a los ciudadanos que presentan denuncias de actos de corrupción. Es fundamental que el Consejo intervenga dándole al ciudadano que interviene en una denuncia de corrupción. Ocupando la silla vacía. Puede ser un mecanismo, pero más allá de ello tiene que direccionar a un especialista jurídico que le ayude y que le facilite a hacer su denuncia efectiva, ¿sí? Paso número 1. Que a ese denunciante también tiene que darle las herramientas necesarias para que su iniciativa tenga éxito. Yo estoy denunciando al alcalde de qué sé yo, de Otavalo porque ha cometido actos de corrupción en el manejo de X contrato, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que darle, el acompañamiento indica que primero hay que darle los elementos, y el primer elemento es el elemento humano. El elemento humano es el especialista en temas legales para que su iniciativa tenga éxito. Pero, asambleísta, y voy acá con la legisladora Carla Chávez, más allá de dejar al ciudadano quien sea el que impulse, uno pensaría en la institución. El Consejo de Participación Ciudadana sería el encargado, uno pensaría, en recibir estas denuncias. Y bueno, el Consejo de Participación Ciudadana seguir con las investigaciones y, de ser el caso, entregarlas, sea a la Contraloría o a la Fiscalía. Uno no creería que ese sería el procedimiento institucional que debería seguir esta denuncia y no dejarlo al ciudadano, bueno, que venga, se siente, exponga lo que tenga que exponer y finalmente en algún momento las instituciones van a funcionar. Ese es el camino. El ciudadano va, denuncia el acto de corrupción del que tiene conocimiento, y es justamente el Consejo de Participación Ciudadana el que tiene que activarse, que tiene que actuar a través de las delegaciones y de las delegaciones territoriales que tienen cada una de las provincias, con su equipo jurídico, con su equipo de acompañamiento, dando la asistencia técnica y jurídica, pero también informando a las instituciones de control de los casos. Entonces también es importante preguntarnos si lo han estado haciendo de esa manera, si han informado oportunamente a la Contraloría General del Estado. Creo que el acompañamiento tiene que nace primero en la demanda, en la denuncia penal. Sí. Nace ahí primero. Entonces, para que esa denuncia tenga efecto, tiene que estar el profesional de derecho que haga efectiva esa denuncia. Y obviamente después cumplir todos los procedimientos. Pues cualquier denuncia penal la tiene, fiscalía, obviamente, las investigaciones. el orden pertinente. Sí.
Y este orden pertinente tiene que seguir, o sea, el acompañamiento tiene que ser desde que empezó la denuncia hasta que termine el proceso. Se nos termina el tiempo y asambleísta Carla Chávez. Algo, a ver, en 30 rapidito. segundos. Los caminos para ganar la lucha contra la corrupción están vinculados con la generación de un ambiente de control institucional expedito, rápido, eficiente, eficaz. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Impulsando constantemente procesos de formación ética, evitando la impunidad, haciendo y fomentando, impulsando y profundizando y fortaleciendo los mecanismos de control y participación ciudadana y endureciendo las penas. Correcto, asambleísta, se nos termina el tiempo. Una última consulta antes de entrar a las conclusiones. Asambleísta Carla Chávez, ¿qué Consejo de Participación Ciudadana será el que lleve adelante estas investigaciones? ¿El que está actualmente? ¿El transitorio según la consulta popular? ¿Cuál? En 30 segundos. ¿Esperamos el 4 de febrero o varía lo que dice la consulta popular? Pero yo creo que el pueblo va a pronunciarse positivamente diciendo que quieren un cambio porque en realidad el Consejo de Participación Ciudadana nos queda de bien. Muy bien, asambleísta. Vamos, legislador Marcelo Simbaya, sus conclusiones en 30 segundos, por favor. Bueno, mis conclusiones, que si bien es cierto esta propuesta de reforma, la iniciativa es luchar frontalmente contra la corrupción, pero creo que le queda faltando algunos elementos. Y le voy a decir específicamente cuáles. Primero, el tema de prevención. Le queda faltando el tema de prevención, un elemento que hay que tomar en cuenta. Prevenir antes que lamentar. Y en materia de prevención, vuelvo, insisto, es necesario y fundamental que la administración pública cuente con sistemas de gestión anticorrupción. 1. 2. Es fundamental tomar en cuenta todos los acuerdos y convenios internacionales que Ecuador ha venido trabajando en materia de corrupción, con la ONU, 10 segundos. Con la OEA. Entonces, esos convenios, esos acuerdos que ya ha venido trabajando el Ecuador, tienen que aterrizar en esta legislación pertinente y tienen que convertirse en una realidad para beneficio de la sociedad ecuatoriana. Asambleísta Carla Chávez, sus conclusiones, por favor. Bueno, que nosotros como Asamblea Nacional tenemos un reto y un desafío, que la corrupción no solo es económica o financiera, sino que cubre y desbarata programas de gobierno, programas sociales, alianzas políticas y perspectivas de futuro. Que nosotros tenemos la tarea, nuestra tarea es evitar que estos hábitos perniciosos se perpetúen y normalicen. Por lo tanto, esta propuesta de ley de la lucha contra la corrupción es una iniciativa, es un paso decisivo en esa dirección. Gracias, asambleísta Carla Chávez, asambleísta Marcelo Simbaya. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Ustedes en casa sacan sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Buenas tardes y buenas noches.